Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer estas esferitas así de Santa y pingüino. Es una idea muy sencilla, muy económica, que la verdad las personas que de pronto quieran vender, hacer negocio este año para adquirir unos ingresos extras, es muy buena la idea, es económico, no tiene mucho tiempo para trabajarlos, entonces espero que de verdad sea de ayuda. Y si no, para entretenerse, para regalar, todas estas ideas que nosotros compartimos las hacemos con mucho cariño, pensando siempre en ustedes. Bueno, queremos agradecer también a las personas que se encuentran en el chat, a las personas que nos regalan esos me gustan, que se suscriben, que nos apoyan siempre. Mil y mil gracias. Y por supuesto a nuestros miembros del canal, que al final siempre dejo una lista de esas personas que de pronto nos ayudan muchísimo y nos ayudan también a lograr estos proyectos. Bueno, comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son la mayoría de los materiales que necesito para realizar estas esferas. Tengo peluche, lo que necesitamos es poquito, pero pues yo tengo la pieza completa, entonces peluche de ese tipo ovejero o el que tengan les sirve. Aquí tengo polar en color rojo y negro, pero también sirve el fieltro, ¿sí? El que es suave, tipo pañolensi como también le llaman, el bambino, o sea, la tela que ustedes tengan les va a servir. También aquí hay un poquito de este pañolensi navideño. Tengo naranja también en pañolensi, el color carne, piel o rosa pálido y blanco. Estos son unos retazos, pero mire que son buenos para este tipo de trabajo. También silicona caliente, algodón de relleno, tengo algodón de arroz, perdón, cordón de arroz o cordón de algodón. Tengo de estos huevos de icopor. Ya les digo qué medida tiene para que de pronto si las encuentran del mismo tamaño sería pues genial. Estos son de 10 centímetros de alto. Si los encuentran más pequeños sirven porque podemos acondicionar los moldes, adaptarlos. Y los correspondientes a los colores de las telas. Aquí tengo una bolita de icopor. Esta es la número 4. La número 3 también sirve. Esta es la número 4. Solamente necesitamos un pompón número 3, un pompón número 2, un mini pompón rosado. Yo no tengo rosado, tengo blanco, pero le voy a aplicar un poco de rubor. Entonces, en mi caso, necesito un poquito de rubor, un chelín limpiapipas así en color negro, trencilla navideña, tijeras. Tengo también el bisturí punta de lanza, que se llama así pues por la misma punta de esta herramienta, que debe estar con el filo nuevo o casi nuevo. Una lima metálica pico del oro, o también puede ser que tenga solamente este extremo, también es bueno. ¿Qué más? Este lo utilizo para poner la silicona y no quemarme los dedos. Este es mi punto de apoyo ahora, entonces se las recomiendo mucho. Bueno, tijeras y estas cositas. Si de pronto me falta algún material, igual en el transcurso del video lo irán viendo. Y también recuerden que en la descripción, allí debajo del título donde dice más, allí les dejo el enlace de los moldes y la lista completa de materiales. Y con esto comenzamos. Bueno, estos son los moldes o las piezas. Estas son las que les voy a compartir en el blog. Ya les dije que en la descripción les dejo el enlace de los moldes y les voy a decir la cantidad de piezas de cada personaje. Por ejemplo, del pingüino, para el cuerpo son 2 piezas. Para el pingüino, ojo, para el pingüino 2 piezas para el cuerpo. Una que corresponde a la pechera del cuerpo, solo una. Para los brazos son 4 piezas, 2 en color negro y 2 en color blanco para los brazos. Para las patas son 4 piezas, 2 por cada pata. Para el pico también 2 piecitas, 2 piezas solamente. Y para el gorro una pieza. ¿Listo? Una pieza que está así, mire el molde. Esas son las piezas del pingüino. Para el Santa son 2 piezas para el cuerpo. Aquí están 2 piezas. Para el rostro una pieza. Para las barbas 2 piezas. Para el bigote una pieza. Para los brazos 4 piezas. Son 2 para cada brazo. Y para el gorro una pieza. ¿Listo? Esas son. Los zapatos del Santa los vamos a hacer con la bolita de icopor. Por eso les pedí la bolita de icopor, que igual ahorita lo vamos a trabajar. Entonces ya queda claro cuántas piezas necesitamos. Ahora voy a empezar a trabajar las esferas o huevos. Esos son unos huevos de icopor. Entonces las dos van a tener el mismo trabajo.
Yo la idea original la vi fue del pingüino, la vi en una página de ventas, no de manualistas sino de ventas, vi el pingüino, me gustó y entonces tomé la idea, la adapté a mí, a mis proyectos, y el Santa sí, no lo he llegado a ver, ese se puede decir que es de autoría de Arte en tus Manos. Lo que voy a hacer con el huevito de icopor es cortarlo, bueno, cortarlo no, voy a hacer un corte con el bisturí por todo el centro, ¿sí? Busco el centro, si no lo veo o si no lo noto, porque normalmente los huevos no son como las esferas que tienen la vena, normalmente las esferas tienen una vena, pero el huevito no, pero entonces yo desde la parte superior trazo el centro y empiezo a cortar por todo el centro del huevo, o sea, dividirlo, sino que no se corta totalmente, sino que solamente se hace el corte para poder introducir las telas. Recuerden que el bisturí debe tener muy buen filo para que haga el corte perfecto y no se nos vuelva bolitas, ¿listo? Entonces voy a empezar a cortar. Bueno, después de cortar los dos, repaso, o sea, vuelvo y paso el bisturí de nuevo para que me quede bien la marca, y también como vamos a introducir telas gruesas, entonces no vayan a quedar muy precisas o que aquí se vaya a ver feo el terminado. La medida, por si de pronto ustedes quieren saber cómo saco yo la medida de cada pieza, lo que hago es que tomo una medida aquí, ya les voy a mostrar, aquí tengo el metro, busco el centro y entonces me da aquí el centro, voy hasta abajo y veo que tiene 14.5 centímetros, ¿sí? 14.5, y sé que necesito introducir tela, o sea que aumento 1 centímetro, se puede decir, a cada lado, entonces eso me va a dar la distancia del largo. Yo lo puse, si no estoy mal, de 17 centímetros en el molde, y de aquí estoy midiendo de mitad a mitad, de la parte más gorda hasta la mitad, y mide 11.5, entonces también le añado centímetro a cada lado y la pieza me va a quedar aproximadamente de 13, entonces así corto. Siempre las piezas que se sacan es mejor que sobre a que nos falte tela, ¿listo? Es mejor que nos sobre un poquito, que en el momento de yo empezar a cubrirlo me sobre y pueda cortar, a que me quede corta de tela y entonces se me dañe la pieza. Ahora entonces voy a trabajar, lo mismo hago tanto con el rojo, que es Santa, como con el negro, que es el pingüino. Me voy a ayudar con una lima de estas metálicas y voy a empezar a poner la pieza. Ubico así y voy a empezar a introducirla por el corte que hice. Bueno, después de que introduje la primera parte, la mitad, ahora voy a hacerlo con la otra. Recuerden, siempre es mejor que nos sobre un poquito de tela y no que nos vaya a faltar. Entonces introduzco en los medios y ya luego en las partes baja y superior, si sobra, lo corto. Y si aquí veo que de pronto ingresa uno y al otro lado y demasiado, puedo cortar también un poquito. Pero medido, van cortando por de a poco y luego sí cortan el exceso.
Miren cómo quedan totalmente cubiertas los huevitos, ¿listo? Entonces, para que no se nos vea esta vena que queda de la unión de las telas, podemos utilizar dos cosas diferentes que nos van a ayudar a taparlo. Uno es, por ejemplo, en el caso del negro, pueden poner un chelín o limpiapipas. Ahí se ve, lo ponen desde la parte superior, todo, lo pegan con silicona y él les va a cubrir la vena y no se va a notar tanto, ¿listo? Y es como algo decorativo. O también, por ejemplo, en el caso del Santa, aquí yo tengo una trencilla, miren esa trencilla que es muy decorativa y la ponemos en esa vena y miren que también se ve bonita, ¿listo? Ustedes deciden, o rojo y lo tapan también, sino que yo no tengo rojo, ¿listo? No tengo el chelín rojo. Entonces voy a pegarlo para irle dando forma y detalles a mi huevo. Bueno, ya ellos se están pegando, miren que se ve bien, no se ve de pronto mal terminado, tiene una buena terminación. Ahora lo que voy a hacer es poner la pieza, por ejemplo en la del pingüino, la que corresponde como a la pechera. ¿Listo? Miren que él cubre casi toda la parte frontal del huevo y es una parte decorativa. Y para el Santa, entonces este es el rostro, esa es una de las piezas que les voy a compartir, esta va a ir en la parte superior. En el caso del Santa, esta pieza la voy a pegar con silicona porque ella no se va a ver. Normalmente esta pieza, que es la cara, la va a tapar las barbas. Entonces, por ahora, y para facilitar de pronto que no tengan que coser, ya saben entonces que la pieza se pega. La del pingüino inicialmente la voy a pegar para que no se mueva. Pero como ella sí es decorativa, esta pieza sí se va a notar, no como el rostro del Santa, entonces sí debo hacerle unas puntadas. Para aquellas personas que de pronto no quieran coserla, se le voy a pegar primero y les explico. Miren, por ejemplo aquí lo único que voy a hacer es poner el pegante más como en el centro y ponerlo en el cuerpo del pingüino, ¿listo? Para sujetarlo. Es como está haciendo la función de alfiler. Entonces aquí lo voy a pegar. Y luego voy a hacer la puntada. Si no quisieran coser y van a pegar totalmente, listo, pegan, pero luego todo el borde lo pueden decorar con lentejuelas blancas o lentejuelas de color tornasol. Eso va a permitir que quede lindo el trabajo, listo. Pero yo, como no tengo las lentejuelas, entonces sí lo voy a coser. Listo, miren cómo queda el pingüino, cosí todo el contorno, se hace una puntada festón, que así se llama esa puntada, muy pareja, dejando aproximadamente unos 4 o 5 milímetros entre puntada y lo mismo de abajo hacia arriba, y miren que queda muy pareja esta puntada. Ahora lo que voy a hacer es la barba del Santa, listo, que necesito hacerlo en la misma puntada, pero ella sí va a quedar sobrepuesta, no va a quedar cosida como la parte del cuerpo del pingüino, sino sobrepuesta. Voy a hacer también la puntada festón, voy a empezarlo a coser por aquí, por cualquier lugar. Esta puntada, como no la continúa después del relleno, queda muy bonita. Entonces aquí inicio, voy a coser por todo este contorno, dejo un espacio para luego rellenarla y la sello. ¿Listo? Igual yo les voy mostrando.
Bueno, así tengo entonces ya la barba, ya la cosí toda y aquí quedó el orificio por donde voy a rellenar. Relleno poquito, ¿sí? No es necesario que vaya a quedar saturado o súper lleno, no. Un poquito lo rellenamos y sello. Bueno, así quedó entonces la barba. Lo que voy a hacer es pegarla aquí. ¿Sí? La persona que lo quiera coser lo puede coser de la misma forma como se hizo el del pingüino, pero aquí lo que hacemos es que aplicamos buena silicona para que nos quede bien pegado al cuerpo. Bueno, así va quedando por ahora. Entonces lo voy a dejar aquí a un lado para que se siga secando y voy a empezar a trabajar los brazos. Algo que debo explicarles de los brazos: el molde que se comparte para los brazos del pingüino son los mismos que se comparten para el Santa. La diferencia es que los del pingüino, sino que aquí no encuentro en este momento el molde, pero el del pingüino lo vamos a poner, las manitos de él van a ir las puntas. Listo, las puntas van a ser las manitos del pingüino, y para el Santa serían al revés, las puntas irían al cuerpo y la parte más gorda serían las manos. Listo, pero entonces cuando vean los moldes ya saben cuáles van a ser las manos del Santa o cómo van a cortar las manos del Santa, que es igual con los del Santa, y los del pingüino van a ser exactamente igual, sino que se van a colocar en diferente posición. Voy a empezar a coser puntada festón, la misma que trabajé en las barbas del Santa, y relleno un poquito. No se rellena mucho porque entonces nos va a dar mucho volumen. Listo, entonces se rellena poquito. Bueno, aquí ya tengo los brazos, ¿sí?, de ambos. Ahora voy a empezar a trabajar las patas del pingüino. Entonces exactamente lo mismo, coso por todo el contorno, dejo un espacio, lo relleno y listo. Bueno, ya también tengo lista las patitas. Miren cómo queda. Ahora lo que voy a hacer son los gorros. Por ejemplo, el gorro, esta es la pieza completa como la encuentran en los moldes. Doblan y cosen aquí en este extremo. Listo, pueden hacer la misma puntada, pueden hacer puntada recta continua, la que prefieran. Solamente nos sirve para sellar y luego damos vuelta a la pieza y nos quedaría al derecho.
Bueno, miren, así queda el gorro. Acá el otro les muestro, lo pegué con silicona para mostrarle que también, si de pronto en algún momento tienen un encargo o tienen que hacer varios y no tienen mucho tiempo para coser, le ponen un poquito de silicona, lo unen, esperan a que seque muy bien. Yo por ejemplo esperé bastante, unos 10 minutos para que secara perfecto, perfecto. Y miren que cuando dan vuelta a la pieza no se nota. Esto queda como si lo hubieran cosido. Esto para de pronto agilizar el trabajo cuando de pronto tengan muchos por vender, que espero que así sea, para las chicas que de pronto venden, para las amigas que de pronto venden. Miren, así queda el gorrito. Aquí entonces corté unas piezas de peluche. Miren que esta es de 1 centímetro aproximadamente el ancho. Este es para decorar los brazos de el Santa. Y corté otras piezas de 2 centímetros aproximadamente por el contorno, si teniendo en cuenta el contorno del gorrito del pingüino y del Santa. Entonces esto lo voy a pegar con silicona caliente. Bueno, los gorritos ya están listos. Miren cómo quedan. Se les pega el peluche, el pompón en el extremo y ya los ponemos aquí a un lado. Y ahora voy a tomar la esfera. Recuerden la esfera inicial que les mostré. Esta es la número 4, entonces la voy a cortar por el centro, por toda la mitad. Esta sí la voy a cortar completamente porque necesito hacer los zapatos. Entonces aquí voy a atravesarlo. Lo corto. Y ya cuando lo tengo así, cortados en la mitad, también los voy a cortar un poquito más de la mitad. O sea, estas mitades las voy a cortar, por decirlo así. Este es el centro y lo voy a cortar un poquito más corrido hacia atrás, porque necesito sacar como las puntas de las botas, ¿sí? De las botas que normalmente tiene Santa. Esta herramienta que tengo se llama almohadilla de corte, por si de pronto se preguntan en qué lo estoy cortando. Esta es especial para hacer estos cortes. Y miren, así me queda entonces cortada y la vamos a cubrir con el paño Lenzi de color negro. Ya les voy a mostrar cómo lo cubrimos. Bueno, lo primero que hago es pegar estas bases sobre tela negra que va a ser la suela. Entonces voy a manejar un poquito la temperatura, voy a ver qué tan caliente está y pego. Y lo mismo acá y pego. ¿Listo? Corto la tela porque ahora necesito cubrirlas. Bueno, aquí tengo dos piezas. Estos son unos rectángulos de 8 por 5. 8 por 5. Esto me va a permitir forrar la trompa, por decir así, o la puntera del zapato. Entonces tengo la silicona desconectada, la apagué para que la silicona esté fría o esté tibia, se puede decir fría, no, tibia, porque si se queda fría estaría apagada. Entonces voy a aplicar silicona aquí en el borde.
y voy a poner la pieza esta, miren, aquí en el borde, así, cubrí la punta, como pueden ver, cubrí la punta, ¿listo? Ahora forro, pero lo más importante ahora es cubrir la punta y ahora lo forro, que se seque para no quemarme, no manchar la tela. Bueno, ya está seca, entonces aquí voy a aplicar la silicona en la parte de, esta sería como la parte de atrás de la esfera, ¿listo? Donde cortamos. Entonces igual aplico silicona. Bien. Esta es la puntera, esta es la parte de atrás, aplico silicona y traigo la tela hacia atrás. La estiro un poquito, esta tela lo bueno que tiene es que estira. Entonces la estiro y la acomodo y el sobrante lo corto. ¿Listo? Pero por ahora solamente vamos a pegar. Cuando ya lo peguemos bien, entonces ahí sí cortamos el sobrante. Bueno, aquí ya está más seco, entonces voy a cortar. Bueno, así quedaron las punteras de las botas, porque en realidad ellas van a ir es aquí así. Ahora le pongo la silicona y las pego. Entonces, para que se den una idea, miren cómo queda en la parte baja, le quitan la silicona, que estos normalmente son hilos de silicona, pero no está manchado ni nada el trabajo, ¿listo? Y si le falta un poquito por ahí de silicona, le pueden aplicar, le hacen el retoque. Bueno, entonces ahora los voy a ubicar donde los quiero, más o menos. Bueno, así quedan los zapatos. Listo, le pegan lo que necesiten. Yo tengo un poquito de pegamento, pero ahora con la pistola caliente se derrite y no se nota. Entonces así, de todas maneras, estos son para colgar, ¿no? La decoración de los zapatos es para que queden bien presentados, bien bonitos. Entonces ahora le voy a pegar su gorro, a cada uno le voy a poner su gorro para que nos quede todavía mejor presentado. Le ponemos un poquito de relleno también para que no nos quede tan plano, por decirlo así, o tan apachurrado. Bien, aquí entonces ya le vamos dando más forma, cada vez mucho más.
Ahora voy a pegar los bracitos, miren, aquí los pongo a los lados, pongo un poquito de silicona, sostengo hasta que seque. Recuerden que con la silicona siempre debemos hacer así, ponerla y sostenerla, porque si no se despega y nos mancha la tela. Bueno, así va quedando el Santa. Lo voy a dejar aquí a un lado para seguir con el pingüino. A él todavía no le he pegado los brazos, todavía no le he pegado los bracitos, porque dependo de la bufanda que le voy a colocar. Esta pieza la corté de 50 centímetros y el ancho es de 3,5, porque le voy a poner la bufanda y quiero que quede linda, quiero que quede muy preciosa. Entonces no corté tela a ras, me va a sobrar, yo sé que me va a sobrar, pero quiero que quede muy bonita. Entonces voy a ponerlo aquí, y normalmente los brazos van debajo de la bufanda, entonces no puedo tapar tampoco el lugar donde va la bufandita. Listo, la bufanda va más o menos como en este lugar. Yo calculo dónde va a ir los ojos, dónde va a ir el pico, y aquí es donde aproximadamente va la bufanda, o sea que los brazos van aquí aproximadamente. Listo, entonces allí voy a pegarlos para que me queden bien. Miren, aquí más o menos. Voy a subir de pronto un poquito más allí. Entonces eso es lo que tienen que hacer primero. Peguen detalles poco a poco y ya luego sí terminan. No se aceleren, porque entonces a veces el trabajo por acelerar se queda mal. Entonces lo voy a pegar aquí. Bueno, aquí mientras seca, entonces ahora sí voy a trabajar la bufanda. La voy a pegar para que me quede fija, le quede firme. Voy a hacer como una especie de tubo, boa. ¿Listo? Así, miren. Ustedes lo pueden hacer con la tela que tengan. Si no tienen de esta polar, pueden utilizar otras telas también que son muy lindas, cuadradas, de cuadros. Venga, les muestro que por aquí creo que tengo una. Estos son como unos dacrones. Las telas son muy económicas, son muy baratas. Estas cuestan aproximadamente, bueno, esta es una servilleta, le llama así, servilleta. Viene de 45 por 45. Esta la compré ya así lista, viene hasta fileteada. Cuando no encuentren en almacenes de telas donde venden para desayunos sorpresas, o donde venden cosas para fiestas, a veces venden estas servilletas, son en tela, y con ellas pueden hacer gorros y pueden hacer bufandas. Listo, para que de pronto, si no encuentran una, pues otros materiales y otras telas nos sirve. Entonces aquí lo voy a pegar. Bueno, aquí ya hice la bufanda, la entubé, por decirlo así, la pegué con silicona para que quedara más redondita. Y ahora lo que voy a hacer es ponerla donde sería aparentemente el cuello, el cuello del pingüino. ¿Listo? Entonces lo voy a poner así. Primero anuden lo normal, ya luego lo acomodan, lo arreglan, y si necesitan pegarlo, lo pegan. Ahora voy a cortar los extremos y le voy a hacer, o voy a intentar hacer, un flequillo. ¿Listo? Estoy utilizando una tijera de estas que son de muy buen filo. Entonces voy a intentar hacerle un flequillo.
Bueno, continúo trabajando el Santa, que en realidad ya se puede decir que lo terminé, ya lo que falta es muy poco. Entonces aquí voy a pegar la pieza del bigote, que esa desde el principio la compartí. Vamos a ver si aquí, allí. Entonces voy a ponerle un poquito de silicona. Y la nariz es un pompón que lo necesito rosado, pero al no tenerlo rosado, entonces yo le voy a aplicar un poquito de rubor. Entonces creo que me va a quedar bien. Y si ustedes tampoco lo encuentran, entonces ya saben que con un poquito de rubor lo pintan. Listo, le van a dar color al pompón. Entonces lo que hacen es girarlo como si estuvieran aplicando porcelana fría o estuvieran utilizando plastilina. Y miren, él queda ya rosado. ¿Listo? Entonces ahora lo que hago es pegarlo. También tengo los ojitos de estos ovalados que son tipo tornillo. Ahí se los muestro de cerca para que ustedes puedan preguntarlo. Se llaman así, ojitos tipo tornillo. Son ovalados. Entonces con el bisturí punta de lanza voy a hacer como una guía. Esto no me va a quedar perfecto, pero es como una guía para que quepan los ojitos. Si quieren le aplican un poquito de silicona para que queden firmes. Si ustedes notan, yo en esta ocasión no utilicé guata ni ningún material para abollonar las telas, porque estas telas son gruesas y no se necesitan. Entonces miren, allí ya puse uno donde dice la marca y le apliqué un poquito de silicona en el extremo. Si lo quieren hacer, si no, lo cortan como yo lo he hecho en otros videos, en otros proyectos. Yo corto a veces el tornillo y lo pego y ya. Listo, miren. Así queda. Ustedes ven si lo ponen más juntos o separados. Ya va por gusto de cada uno. Entonces así se puede decir que va quedando el Santa. Le voy a hacer unas decoraciones en el gorro, pensando en que a veces, miren, no utilicé ninguna tela estampada para el Santa, para que ustedes vean que con otras cosas pueden decorar. Entonces aquí tengo de estos copos de porcelana fría con escarcha, brillantina o purpurina. Le voy a aplicar silicona y lo voy a pegar en el gorro y verán el efecto tan bonito que le va a dar. Miren, aquí lo pongo. No se necesita que la tela sea estampada para decorar y que queden lindos. Bueno, ahora continúo con el pingüino. Aquí tengo las dos piezas del pico. Son dos piezas muy pequeñitas, entonces en el extremo, él es como un triángulo. Entonces en uno de los extremos, en el que se vea más planito, le voy a poner un poquito de silicona para que queden unidos. ¿Listo? Un poquito de silicona para que queden unidos. Y ya cuando estén unidos le voy a poner otro poquito, pero ya al borde, que no se me vaya a pasar mucho la silicona. Entonces retiro el exceso y lo voy a pegar aquí donde corresponde el pico. ¿Listo? Todavía no lo voy a manipular, no lo voy a abrir, nada, solamente lo voy a pegar. Así queda. Y también con el bisturí voy a hacer lo mismo que con los ojos del Santa. Le voy a hacer como unas guías a los ojos tipo tornillo y los pongo de la misma forma. Bueno, ahora voy a cortar el cordón de arroz o cordón de algodón también. Corté una pieza de 46 centímetros. Ustedes ven si lo quieren más largo o más corto.
Normalmente yo lo que voy a hacer es ponerlo aquí en el extremo, porque este va a ser mi cordón para colgar. Entonces aquí lo tengo en el extremo, acá lo voy a anudar, en la parte superior lo voy a anudar y me quedaría entonces listo para colgarlos. ¿Listo? Y de una vez sería decorativo el cordón. Si quieren pueden hacerle un moñito primero y ya luego el resto del cordón, entonces sí lo utilizan para que sea el cordón de colgar. ¿Listo? El resto lo llevan hacia atrás y lo utilizan como cordón para colgar. Le voy a poner también a él le voy a poner este para que le quede pegadito como si él lo tuviera en una manito, así. ¿Listo? Y así, amigos, entonces quedan estas esferitas. Miren, a él también le puse este copito de nieve hecho en porcelana fría. Normalmente ustedes los encuentran en tiendas, en almacenes donde venden productos para decorar en Navidad. Estos los hice yo porque yo compré el cortador, entonces yo misma los hice en un video que hice en Arte Maníacos en nuestro segundo canal. Allí les enseño cómo los hice y también les muestro los cortadores, pero los encuentran en las tiendas de manualidades, ¿no? Yo es porque de pronto los hice y me quedó fácil de pronto comprar el cortador, pero miren cómo queda decorado. No me digan solamente que porque las telas son bonitas queda bonito el muñeco, porque la verdad, miren, básico, solo rojo, negro, peluche, y ya está en la decoración y la creatividad que uno le ponga a su proyecto. Al pingüino sí le quise dar más color, ¿sí? Para que no quedara solo negro y blanco. Entonces ahí sí utilicé un poco más de color, pero miren, con los accesorios ustedes pueden conseguir otro tipo de decoración, botones, y les va a quedar muy, muy, muy lindo. Entonces espero que esa idea les guste, que la pongan en práctica, y recuerda que para apoyar nuestro trabajo solo te pedimos que nos regales tu me gusta, que te suscribas allí en el botón donde dice suscribirse, que es totalmente gratis, que nos dejes un comentario y que por favor compartas. Sí, si nuestro trabajo te es de ayuda, si nuestro trabajo te entretiene, por favor apóyanos, que la verdad lo necesitamos mucho, mucho, para que nuestro algoritmo siga creciendo y podamos tener también unos ingresos para comprar materiales y presentarte trabajos así sencillos, pero que también sean bonitos y que sean delicados. Bueno, nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.